Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Conexión 24, día lunes 1 de febrero, así que espero que para todos sea un mes bastante bueno, que nos cuidemos, que no exista más contagios, así que por supuesto usted que nos está viendo, que ya se está conectando a nuestra Conexión 24, siempre la mascarilla, distanciamiento social, alcohol gel, bastante ojo si va a salir a lugares públicos, tratar de no comer en esos lugares, tratar siempre cuando usted va a salir de su casa, andar con la mascarilla en todo momento. Y hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante, con un entrevistado bastante interesante también, porque tiene que ver todo con el lado científico. Porque hoy día se habló en este comité de crisis de cuál iba a ser la logística, cómo se iba a llevar a cabo este proceso de vacunación masivo que va a comenzar ya el próximo miércoles. Y para eso vamos a estar hablando con Tomás Pérez Acle, quien es subdirector de la Fundación Ciencia y Vida y además es académico de la Universidad San Sebastián. Le damos la bienvenida a Tomás Pérez Acle. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar contigo en el programa. Tomás, primero que todo, bueno, ya te hacía yo la bienvenida y vamos a hablar del tema a modo de introducción del proceso de vacunación que ya se anunció un poco cómo iba a ser la logística en la región de Coquimbo. Y te lo menciono, se está hablando en realidad de cómo se va a organizar, qué edades y dónde. Y en Así realidad es. comentarte un poquito que por lo menos en este lugar, en la región de Coquimbo, se han escogido también que varios de estos procesos se lleva a cabo en lugares cerrados, techados. ¿Está bien? ¿O en realidad debiésemos pensar en quizás otro tipo de lugares? Bueno, mira, hay que de alguna manera conjugar dos aspectos. Uno tiene que ver con el aspecto sanitario. Nosotros sabemos que este es un virus que se transporta por aerosoles, por lo tanto es mucho más probable infectarse en un lugar cerrado que en un lugar abierto. Eso es un elemento muy importante, independientemente de que, como tú bien dijiste en la introducción, todos tenemos que usar nuestros elementos de protección personal, nuestras mascarillas, el alcohol gel, o en lo posible, máscaras faciales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, siempre sería mejor estar en un espacio abierto que en un espacio cerrado. Sin embargo, eso hay que conjugarlo con la necesidad sanitaria de mantener, por ejemplo, las vacunas en un ambiente controlado. Es cierto que las vacunas de la empresa Sinovac no es necesario mantenerlos en temperaturas bajo 70 grados Celsius, como podría ser el caso de la vacuna de Pfizer o la vacuna de AstraZeneca. Por lo tanto, bastaría con tener un refrigerador en condiciones relativamente normales, del orden de 4 o 5 grados, y en esa temperatura la vacuna se mantiene de manera apropiada por un largo tiempo. Por lo tanto, hay que conjugar estos dos aspectos, la necesidad de tener un espacio con un ambiente suficientemente controlado para colocar las vacunas de una manera correcta, pero también entender de que si estamos en un espacio cerrado, suficientemente ventilado, ojalá suficientemente alto también, porque espacios cerrados, bajos, también tienden a concentrar mucho el aire, particularmente aumentando la probabilidad de contagio. Entonces, si estamos en un espacio cerrado, abierto, bien ventilado, la probabilidad de contagio va a ser menor. Perfecto. Tomás, también preguntarte, porque tú lo mencionabas, por el tema de la vacuna Sinovac. Aún hay muchas personas que están un poco dudosas, que cuestionan también la rapidez con la que se ha hecho esta vacuna, no solamente la Pfizer, sino también la segunda, que es esta vacuna china que llegó a nuestro país. Desde el punto de vista científico, hay que darle también seguridad a las personas de que efectivamente se tomaron los estudios, se hizo bajo un trabajo bastante arduo, bastante bueno, por decirlo de alguna forma, para que la gente Así es. también pueda tener la confianza de que al momento de que tenga que vacunarse lo haga. Claro. Un mito que es importante derribar es que lo chino es malo. Eso dejó de ser algo cierto hace mucho tiempo, sin hablar ni siquiera de los aspectos tecnológicos. Mucho de la tecnología que nosotros utilizamos en nuestros computadores, en nuestros televisores, en nuestros teléfonos celulares, viene de China. Sin embargo, otro aspecto muy importante que hay que destacar es que esta no es ni va a ser la primera vacuna de origen chino que nosotros nos vamos a colocar en Chile. La vacuna para la influenza y otras vacunas que habitualmente nosotros nos ponemos en nuestro día a día provienen ya sea de China o de India, que son uno de los productores más grandes del mundo en el ámbito de las vacunas. Esta vacuna, que es de la empresa Sinovac, que es la que ha llegado por millones, afortunadamente, a Chile, particularmente durante el último tiempo, y que además Chile tiene garantizado del orden de 10 a 12 millones de dosis que van a llegar dentro del primer semestre. Tiene además una particularidad, que utiliza una tecnología que ha sido comprobada y probada durante, y voy a exagerar un poquito, pero no mucho, del orden de 200 años. O sea, desde que se descubrieron las vacunas por primera vez, la tecnología que se utiliza es más o menos la que estamos utilizando hoy día en la vacuna china. Es decir,
lo que tiene la vacuna china es un virus inactivado, es decir, del mismo virus que produce la COVID-19, el virus SARS-CoV-2, que se trata con productos químicos y con algo de temperatura para evitar que el virus se replique una vez que infecta nuestras células, se reproduzca el virus, por así decirlo, pero por lo tanto es capaz todavía de infectar nuestras células. Y por lo tanto, cuando entran las células y las células de alguna manera exponen hacia el sistema inmune y le dicen, oye, estoy infectada por este virus, el sistema inmune produce los anticuerpos. Esa es la forma en que se han hecho las vacunas de manera tradicional desde casi 200 años. Por lo tanto, no es tecnología nueva, es algo que se viene desarrollando hace mucho tiempo. Las empresas chinas tienen mucha experiencia produciendo vacunas, ya lo mencionaba, por ejemplo, la vacuna de la influenza en parte es producida en China, en parte también es producida en India. Por lo tanto, es una tecnología muy segura. No quiere decir que la tecnología de Pfizer o la de AstraZeneca sean menos seguras. Son tecnologías menos desarrolladas, con menos tiempo de implementación, y por lo tanto la vacuna china y también las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca son vacunas todas seguras, porque ninguna vacuna llega al público sin haber hecho los ensayos necesarios para demostrar que no solamente es eficaz para producir la inmunidad, que nos va a evitar el desarrollo de una enfermedad más grave, que eso es finalmente lo que en cierta parte queremos evitar, ¿no? Pero también que nos va a asegurar que vamos a tener inmunidad por largo tiempo, de tal manera de que si nos enfrentamos al virus vamos a ser capaces de hacer ya sea una enfermedad menos grave o por último que no nos dé el virus. Tú lo mencionabas, no es una tecnología nueva el tema de las vacunas, pero aún hay mucha gente que cuestiona el origen de estas vacunas y en realidad también nuestra labor como medio de comunicación hacer entender que nos vacunamos desde pequeños sin cuestionar el origen. ¿Por qué crees tú hoy día, Tomás, que las personas estén tanto cuestionando dónde se originó, los efectos adversos, siendo que nos han explicado epidemiólogos, infectólogos, que en realidad los efectos que va a tener pueden ser como los de otras vacunas también al hacer esta vacunación? Sí, no hay ninguna razón para pensar que los efectos secundarios de la vacunación, en particularmente la vacuna de Sinovac, ¿no?, que es con probablemente la que nos vamos a vacunar la gran mayoría de los chilenos, produzca efectos secundarios más graves que los que se producen con cualquier vacuna que nos ponemos todos los años, por ejemplo el caso de la influenza, o las decenas de vacunas que nos hemos puesto desde que somos pequeños, ¿no? Chile tiene un plan de vacunación muy fuerte, muy sólido, recibimos vacunas para tratar un montón de enfermedades, y hay enfermedades que afortunadamente, producto de las vacunas que toda la población recibe, en Chile ya están prácticamente erradicadas en Chile, ¿no? Entonces no hay ninguna razón para pensar de que esta vacuna va a producir efectos secundarios mayores a los que pueda producir cualquier vacuna. Me puede picar un poco el brazo, quizás me puede dar un poquito de fiebre, porque yo estoy recibiendo el virus inactivo. El virus todavía es capaz de infectar las células, pero no es capaz de replicarse y de producir la enfermedad que finalmente es la que queremos evitar, ¿no? Pero los efectos secundarios, y déjame decirlo de nuevo, esto es muy importante, no de ninguna manera debieran llevarnos a nosotros a pensar en que la vacuna no es segura, es una vacuna completamente segura. Es muy importante entender también que lo que buscamos con esta vacuna es proteger a las personas que tienen la mayor probabilidad de hacer una enfermedad más grave. Y es por eso que el plan de vacunación del gobierno está centrado primero en los sistemas de atención pública, principalmente la gente que trabaja en UCIs y en urgencias. Y una vez que tenemos al personal de médico vacunado, el segundo grupo de personas son los adultos mayores, porque son quienes colapsan el sistema sanitario. Por lo tanto, si nosotros evitamos que la gran mayoría de los adultos mayores que puedan contagiarse sean inmunes y no se contagien a la enfermedad, vamos a evitar el colapso del sistema sanitario, que finalmente es lo que lleva a las grandes tasas de letalidad que estamos viendo en gran parte del mundo. Perfecto. Estamos hablando con Tomás Pérez Acle, quien es subdirector de la Fundación Ciencia y Vida y además es académico de la Universidad San Sebastián. Tomás, también me gustaría preguntarte, han ido llegando cargamentos de vacunas de forma parcializada, a veces llegan un poco más, a veces llegan menos, pero aún así el gobierno tiene estimada una fecha para vacunarnos a toda la población. ¿Tú crees que podamos llegar efectivamente a esa fecha, estar todos los chilenos inoculados o quizás es un poco falta de realidad? Es una tarea difícil, te diría yo, no imposible, pero difícil. Tenemos estadística que demuestra que efectivamente somos capaces en Chile, y esto es una cifra muy importante, de vacunar del orden de entre 400 a 500 mil personas diarias. Durante el plan de influenza en los años anteriores, en su momento cúspide fuimos capaces de, como país, inocular del orden de entre 400.000 a 500.000 personas diarias.
Por lo tanto, no hay ninguna razón para pensar que esa cifra no se pueda dar hoy día, particularmente con esta vacuna, que es la vacuna de Sinovac, que no requiere de temperaturas del orden de menos 70 grados Celsius para mantenerla en condiciones apropiadas. Este es un gran desafío que se logra evitar justamente con la vacuna china, que como mencionábamos recién, solamente basta tener un refrigerador en condiciones regulares, como las que tenemos habitualmente en nuestras casas, para mantener la vacuna de manera apropiada durante largo tiempo. Por lo tanto, no habría ninguna razón para, tomando en consideración lo que ocurrió en el pasado, pensar de que esto no es posible. El gran desafío, yo te diría, no está necesariamente en ser capaz de colocar las 500.000 o 400.000 vacunas diarias, sino de que tengamos acceso finalmente a ese número de vacunas. Hay un compromiso importante por parte del Estado, esas son algunas de las cosas que se han hecho bien durante esta pandemia, hay que reconocerlas, hay otras que se han hecho muy mal y que probablemente hemos conversado, la trazabilidad que no está funcionando bien, particularmente la región de Coquimbo funciona muy bien, es de las mejores regiones en Chile, pero el haber asegurado este gran número de vacunas, del orden de 10 millones de vacunas, es un gran paso que nos lleva a pensar de que probablemente, si se ejecuta bien la campaña de vacunación, podríamos estar alcanzando del orden de la inmunidad manada probablemente en el último trimestre de este año. Perfecto. Y este proceso de vacunación que se está haciendo, tú lo dices de tan buena manera y que si bien es un desafío, no es algo imposible. ¿Qué pasa? ¿Deberíamos parar quizás con el tema de los permisos de vacaciones en pleno proceso de vacunación? Y te lo pregunto sobre todo porque hoy día vimos un registro de una cantidad gigante de autos, una fila kilométrica, que querían ingresar a la región de Coquimbo, algo que por supuesto impacta, preocupa también a las personas que hoy día en la región de Coquimbo se están cuidando, que no quieren contraer el COVID-19 y que por supuesto están esperando esta vacuna de alguna forma para estar más protegidos. ¿Debiese haber quizás un descanso para ese permiso de vacaciones mientras tanto, mientras se comienza el tema de la vacunación, o no, en realidad no tiene mucha relación? Sí, bueno, dijimos que el plan que ejecutó el gobierno para asegurar este gran número de vacunas es uno de los puntos altos del manejo de la pandemia por parte de las autoridades. Sin embargo, también hay puntos muy débiles que lamentablemente nos tienen la situación que estamos viendo hoy día, ¿no? Una situación de un rebrote muy importante a nivel del país, particularmente en regiones como el caso de la región de Coquimbo, donde la pandemia no solamente está en expansión, sino que el contagio sigue acelerando. Las cifras lo muestran claramente. Tenemos hoy día indicadores tanto de tasa de infección como de este indicador que llamamos el R efectivo, que nos dice de alguna manera qué tan probable es que los nuevos casos que aparezcan provengan de personas que se infectaron el día anterior o son casos que aparecen de manera espontánea dado que el virus está circulando de manera comunitaria. Los indicadores nos dicen que el virus circula de manera comunitaria, que la infección no solamente está creciendo, sino que además todos los días está aumentando. Esa es la situación de la región de Coquimbo, que viene de la mano de ser una de las regiones que mayor cantidad de permisos ha recibido en todo el país. Entonces ahí tenemos un elemento que no ha funcionado bien, hay ciertos criterios que lamentablemente hay que ser capaces de balancear. Es cierto que estamos cansados de las cuarentenas, yo mismo me encantaría poder ir a ver el mar, ¿cierto? Pero no es menos cierto que la movilidad de las personas es la que lleva el virus de un lugar a otro. Y esto, al gran aumento de infección que se ve en la región de Coquimbo, merece necesariamente estar relacionado con el aumento de permisos. El pico anterior de la pandemia en la región de Coquimbo, aquí lo tengo anotado, fue el orden del 28 de agosto, más o menos 1.300 personas infectadas. Eso, el dato que somos capaces de ver, ¿no? Hoy día estamos en el orden de 863 personas infectadas activas, ¿cierto? Por lo tanto, estamos en una situación que nos está acercando considerablemente a la situación epidémica que vivimos en agosto en el caso de la región de Coquimbo y necesariamente tiene que ver con los permisos. Por lo tanto, debería ser el momento de bajar el número de permisos. Es cierto que mucha gente se va a quedar con ganas de salir de vacaciones, pero no es menos cierto que no, y perdone que lo diga tan crudamente, que no podemos pagar los permisos de vacaciones a costa de vidas humanas, porque finalmente es en la saturación del sistema sanitario donde se juega la vida y la muerte de las personas. Claro, es un tema que nosotros como medio también hemos estado consultando a las autoridades, realmente si es que va a haber, a las autoridades regionales, si va a haber alguna modificación, si es que va a haber alguna disminución, o si van a haber más requisitos para que la gente solicite estos permisos de vacaciones. Y la respuesta que nos dan mayor parte del tiempo, cada vez que les preguntamos, es que no tiene que haber un estigma por parte de la población local
hacia el turista, que efectivamente no es el turista el que trae el virus, pero tú lo mencionas también, no quiere decir que sea el turista que traiga el virus, sino que la mayor movilidad crea un flujo mucho más grande de personas y de alguna forma también puede aumentar el tema de los contagios. Sí, es cierto. Hoy día hay una alta prevalencia en la región. Esa alta prevalencia es traída directamente por los turistas. O en realidad lo que estamos viendo es una expresión de un aumento de la infección, producto de grandes aglomeraciones de personas. Basta mirar la Avenida del Mar o el mercado, ¿no?, en Coquimbo, y uno ve una gran cantidad de personas aglomeradas. Ambos elementos se conjugan de una muy mala manera para aumentar la infección. No es menos cierto, sin embargo, que si nosotros bajásemos los permisos de vacaciones, tendríamos menos aglomeraciones y tendríamos una menor probabilidad de contagio, lo cual llevaría a bajar la prevalencia de la región. Por lo tanto, hay necesariamente una relación bastante directa entre el aumento de los permisos de vacaciones y el aumento de la infección. Tú lo mencionabas, estamos llegando, tenemos más de 800 casos activos, tú dabas la cifra exacta. Debe ser hora de seguir retrocediendo porque hoy día estamos en fase 2, pero causa un poco de extrañeza que podamos transitar libremente durante la semana, que las personas, por supuesto que son turistas, puedan disfrutar de todas las bellezas de este lugar, esta región de Coquimbo, pero las personas que trabajan de lunes a viernes no tienen el fin de semana para descansar. ¿Y qué pasa? El turista se va el día viernes, vuelve a su casa, se encierra a su casa si es que su comuna, bien digo, está en fase 2 o está en fase 1, está en fase 2 porque en fase 1 no pueden viajar. Pero la pregunta en realidad es preguntar, ¿tú crees que está bien que hoy día estemos en fase 2? Efectivamente debiésemos pasar a cuarentena y así nos ahorramos de una quizás guardarnos enseguida y no esperar a que sigan empeorando los casos. Sí, mira, si nosotros viajásemos hacia el pasado y mirásemos la situación de la región de Coquimbo alrededor de agosto, particularmente cuando se nos estábamos acercando al pic, en ese minuto se implantó la cuarentena. Por lo tanto, los números hoy día nos indican que si fuéramos coherentes con el pasado, no solamente en la región, sino todo el país, hay muchas regiones y muchas comunas que debieran estar en cuarentena. Probablemente la situación es un poco distinta, hoy día hay un manejo médico mucho mejor de las personas que llegan gravemente a los hospitales y a los sistemas sanitarios, pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que confiar. Hay un aspecto muy relevante y que es importante destacar y que todavía sigue siendo parte importante de la estrategia de las autoridades, que es lo que llamamos este manejo hospitalocéntrico. En vez de lidiar con la pandemia de la manera que más apropiada suele ser, que es cortando la cadena de contagio, seguimos enfocados en aumentar la disponibilidad de camas, seguimos enfocados en lidiar con la pandemia en los hospitales. Y eso es un grave problema, porque estamos hoy día en una situación muy crítica, estamos del orden de 190 camas críticas en todo el país. Estamos hablando de 190 camas críticas para 19 millones de personas. Por lo tanto, es un número muy bajo de camas críticas. No solo eso, sino que además, dado que muchas de las camas están siendo utilizadas por pacientes con otras enfermedades o otras patologías, es muy difícil reconvertir camas. Una cama crítica no se crea de la nada, no es que nosotros pongamos un catre, por así decirlo, ¿cierto?, una cama física, le conectemos un ventilador mecánico y inmediatamente se convierte en una cama UCI. Requiere de personal adecuado, requiere de un lugar apropiado, hay una serie de condiciones habilitantes para que una cama UCI pueda cumplir su función, que es mantener a las personas vivas, ¿no? Por lo tanto, ese es uno de los elementos que las autoridades lamentablemente no han sido capaces de entender o de aprender, diríamos nosotros, de toda la experiencia del año pasado. Seguimos en una estrategia hospitalocéntrica, la trazabilidad sigue fallando. Es cierto que la región de Coquimbo, y esto es muy importante entenderlo, tiene las mejores trazabilidades del país. Es bien impactante esto. Estamos del orden de trazabilidades de 5,2 o 5,7, que es, y esto es importante, el mínimo de trazabilidad sugerida por las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y también por la autoridad experta a nivel internacional. Pero aún así, con ese mínimo ya es suficientemente bueno para tratar por lo menos de lidiar con la pandemia. Por lo tanto, lo que falta hoy día, en este minuto, es enfocarnos en aquellos elementos que nos van a ayudar a cortar la cadena de contagio. Insisto en esto, eliminar los permisos de vacaciones es parte importante de este proceso. Perfecto, Tomás. Por último, y ya para terminar esta conversación, te dejo abierto el espacio a que también puedas señalar o contarle a las personas por qué no debiesen confiarse, bien digo, con las medidas sanitarias, medidas de autocuidado, una vez que inicie el proceso de vacunación. Sí. Bueno, es muy importante entender de que la vacuna lo que hace es protegernos, por un lado, de evitar la posibilidad de contagio, pero no solamente es eso, sino que también evitar el que desarrollemos una enfermedad más grave.
es posible que personas, aún estando vacunadas, incluso con la vacuna china, que es una vacuna potencialmente con una capacidad de protección más amplia que las otras vacunas, dado que es un virus que está inactivado y por lo tanto el sistema inmune es capaz de reconocer no solamente a la proteína corona, que es la proteína que utiliza este virus para penetrar las células, sino al resto de las proteínas del virus. Y por lo tanto, desde ese punto de vista nos da una ventaja inmunitaria, ¿no? Mucho mayor que el resto de las vacunas. Pero aún así, personas vacunadas pueden contraer la enfermedad. Contrayendo la enfermedad podrían incluso ser contagiosas. Pero estas personas que contraigan la enfermedad, lo más probable es que no desarrollen una enfermedad grave. Por lo tanto, independientemente que estemos vacunados o no, hay que seguir manteniendo las medidas sanitarias. Una medida muy importante que ha demostrado ser muy eficaz es el uso de mascarilla, particularmente en espacios cerrados, porque como dijimos al principio de esta conversación, en los espacios cerrados donde se produce la mayor posibilidad de contagio. Por lo tanto, el hecho de que estemos vacunados no necesariamente significa que vamos a tener que dejar de utilizar mascarilla y mantener las medidas. Todo lo contrario, tenemos que reforzarlas porque de esa manera no solamente nos estamos protegiendo a nosotros, sino al resto de las personas, particularmente a las personas que todavía no han sido favorecidas con la vacunación. Perfecto, Tomás. Te agradecemos tu contacto, tu tiempo también para conversar con nosotros en Conexión 24 y de seguro que vamos a volver ahí a entablar una nueva conexión para en otro momento también hablar de todo este tema del proceso de vacunación. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a ustedes y cuidémonos.